Ser encargado de sala, siendo las 13:24 del día martes 17 de junio de 2025. Nos encontramos constituidos en la sala número 13 contra el juicio oral del primer distrito judicial con sede en Tonalá, Jalisco, para llevar a cabo la audiencia de vinculación al proceso en contra del imputado Joar Gustavo Calvillo Corona por el delito de fraude previsto en el artículo 150 del Código Penal del Estado de Jalisco, en agravio de Héctor Arturo Rojas Juárez en su carácter apoderado legal de la persona jurídica denominada Ferrocarril Legal de la persona jurídica denominada como Ferrocarril Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable. Hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación 50.094/2023, que se lleva en la carpeta administrativa 1138 del 2024. Finalmente solicito a los presentes poderse de jueves poderse prepararse al juez cuarto de control del juicio oral del primer distrito judicial, abogado Pablo Alemán Villalobos. Muy bien, en la fecha y hora previamente referida por el encargado de sala voy a declarar abierta la presente audiencia. Agente del Ministerio Público, por favor, identifíquese. Gracias, señoría. Soy la abogada María del Carmen Novela Cardona, agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Estatal, con datos y bonos de notificación debidamente ingresados a la administración de esta sala. Muy buenos días, señoría, buenas tardes a todos los presentes. El licenciado Eduardo Javier Alvarado Chávez, en mi carácter de asesor jurídico particular, con número de cédula profesional 74000415, con datos ya proporcionados a esta administración. Buenas tardes a todos, señoría. Mi nombre es Edgar Delfino Hernández Juárez, apoderado legal de la víctima, Ferrocarril Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable. Buenas tardes, Héctor Arturo Rojas Juárez, apoderado legal de la persona jurídica Ferrocarril Mexicano SDCB, previamente identificado. Buenas tardes, señora, por parte de la defensa, Jesús Ángel García González, con número de cédula 4913748 y los demás datos ya proporcionados a la gestión de este tribunal. Me acompañan diversos homólogos que, si lo permite, se identificarán de voz, así como la persona investigada. Además, preciso, señoría, que me encuentro totalmente impuesto tanto de la carpeta de investigación como la carpeta administrativa que originará la audiencia que hoy nos ocupa. Buenas tardes, señoría, a todos los presentes. Mi nombre es Óscar Daniel Santoyo Ávila. Para efecto de registro, mi cédula profesional es 8525937, demás datos ya proporcionados a este tribunal, señoría. Buenas tardes, señoría. Eric Michel Trujillo Guzmán, ya con datos de registro, por haber participado en la audiencia anterior. Buenas tardes, señoría. Licenciado Pablo Cisneros Ruiz, con cédula profesional 5727784. Joar. Muchas gracias, señor Joar. Es su deseo que los abogados que lo acompañan, los nuevos, los que no se individualizaron, sean las personas que también lo representen en esta audiencia. Así es. Muy bien, en ese sentido les voy a tener por discernido el cargo. Defensores, advirtiendo su manifestación de que ya se impusieron dentro de la totalidad de los registros de la carpeta, así como de la audiencia en la cual se peticionó esa vinculación a proceso y se formuló esa imputación. Muy bien. Indico que se convocó a esta audiencia a efecto de resolver el planteamiento que realizó el agente del Ministerio Público el pasado 12 de junio, en la cual solicitó se vinculara a proceso al señor Joar Gustavo Calvillo Corona por el hecho que la ley señala como el delito de fraude genérico, por lo que previo darle el uso de la voz a los defensores para que argumenten en contra de dicha petición, les preguntaría si hay algún dato de prueba pendiente por ofertar o alguna incidencia que plantear que merezca algún previo especial pronunciamiento. No, ninguna, señoría. Muy bien, en ese sentido, al ser pura argumentación, les daría el uso de la voz para que argumenten. Gracias, señoría. Esta defensa atentamente solicitaría a usted se dicte la auto no vinculación a proceso por los hechos expresados como teoría fáctica del agente del Ministerio Público en la audiencia anterior, la ya precisada el día 12 de junio de los corrientes, en contra de mi representado, el señor Calvillo Corona,
Esta solicitud nace tomando en consideración la teoría fáctica, como lo ha mencionado por parte de la gente del Ministerio Público, en donde hay diversas premisas que trataremos de desglosar de manera breve sin ser repetitivos. Primero que todo, en la teoría del caso ya expuesta, la gente del Ministerio Público establece que una de las condiciones que señala en contra de mi representado lo es la elaboración de manera indebida de la solicitud de pago de servicios de capacitación, así como la alteración de registros para proveedores, realizar acciones dolosas para acreditar la impartición de dichos cursos, así como el pago de estos cursos que se originaron, que inclusive estableció en la audiencia anterior, originándose un beneficio económico hacia mi representado, lo estableció la gente del Ministerio así en su teoría fáctica. Insisto, esta defensa establece que no se encuentra acreditada ni siquiera de manera probable estos hechos que hemos mencionado. La gente del Ministerio Público, de manera respetuosa, hago el señalamiento a través de esta, creemos, deficiente investigación, establece las condiciones que ya hemos mencionado. Pero para poder acreditar la existencia de ese fraude genérico, como lo ha mencionado, ella basa que hay diversas acciones que realizó mi representado y que estas acciones descansaban en un perfil de puesto, obligaciones que tenía, mejor dicho, en ese perfil de puesto. Y para acreditar lo anterior, señoría, la gente del Ministerio Público tomó en consideración dos datos de prueba. El primero de ellos fue la ampliación a la denuncia presentada por el licenciado Héctor Arturo Rojas Juárez, personalidad acreditada dentro de Autos, en donde de manera básica establece que mi representado, al tener el cargo de gerente de capacitación, tenía 8 obligaciones, pero ninguna de ellas, de esas obligaciones, que entre ellas era asegurar que los coordinadores del área conocieran las directrices y políticas, coordinar la detección de las necesidades de capacitación de la moral ya mencionada, coordinar y dar seguimiento a los planes y programas de capacitación, coordinar con los jefes de capacitación de las diversas divisiones el envío oportuno de información, apoyar a los representantes de las comisiones mixtas, presentar nuevos proyectos, desarrollar formaciones y la relación laboral externa con instructores e instituciones. Sin embargo, ninguna de estas obligaciones que tenía se desprende, señoría, que mi representado tenga la obligación de hacerse cargo de la alta de los proveedores que hemos mencionado y que son de manera particular 3, que más adelante mencionaré. Sin embargo, insisto, esta defensa formula esa oposición y genera este debate en relación a que esa particularidad de las obligaciones que tenían el cargo que desempeñaban no se encuentran descritas, ni siquiera en la propia denuncia que le hemos mencionado. Y si vamos más allá, señoría, en base a la información también presentada por los propios asesores jurídicos, obra dentro de la carpeta de investigación el expediente laboral de mi representado. Este expediente consta de diversas hojas, entre ellas unas que a la parte superior mencionan formato único de afectación organizacional, que también es preciso establecer que en esta descripción de las obligaciones que tenía mi representado, el agente del Ministerio Público en su imputación estableció que mi representado tomó el cargo como gerente de capacitación a partir del año 2016, y en la descripción de este puesto se menciona que esto fue a partir del 1 de mayo del 2015. En estas principales tareas que establece, las cuales son concordantes con el escrito de ampliación, insisto, ninguna de ellas se desprende esta facultad para poder dar de alta a las empresas que más adelante mencionaremos, y nosotros lo resaltamos de esa forma, ya que hay que recordar que dentro del postulado establecido por la gente del Ministerio Público mencionó que de manera indebida dio de alta y alteró inclusive el padrón de proveedores. En estos mismos documentos, los dos particulares que ya hemos mencionado, también es de precisarse, señoría, que dentro de las dimensiones del cargo que desempeñaba el señor Calvillo Corona, en ninguna de ellas se establece que haya tenido gente a su cargo, es decir, total de personas que supervisa directamente, en ese informe establecen NA, total de personas que supervisa indirectamente, monto, establecen NA, establecen otro punto como dentro de esas dimensiones el de control y vigilar el puesto asignado 1, inclusive hablan de un monto de 6,000 pesos, así lo establecen dentro de las dimensiones de responsabilidad asignadas y reportes entregables.
Esta información, señoría, se pone a su consideración, ya que hay que recordar que la gente del Ministerio Público, insisto, en esa teoría del caso que hemos mencionado, establece que inclusive hay declaraciones de personas que dependen de él, lo cual es totalmente contradictorio a lo establecido en este perfil de puesto y que obra dentro de la carpeta de investigación. Esta defensa, señoría, también pone a su consideración que dentro del postulado que ya hemos mencionado, funda su imputación en lo que expresa el testigo principal, de así lo expresó de manera textual, y que tiene por nombre Jorge Eduardo Aldana Ruiz. Esta persona, ¿qué puesto tenía, señoría? Esta persona era el jefe de capacitación regional de la empresa Ferrocarril Mexicano. En base a las expresiones que realiza esta persona, es decir, el citado Aldana Ruiz, revela en apariencia la mecánica en la cual se establece la forma en que se llevan a cabo los pagos indebidos que son señalados a mi representado. De manera textual, esta persona refiere: una vez que se ha registrado el proveedor, recibía las instrucciones por parte del gerente de capacitación, es decir, el señor Joar Gustavo Calvillo Corona, que se me iban a enviar facturas de algunos proveedores para ingresarlas y darles trámite de las mismas. Dando trámite, se tenía que hacer lo siguiente. Esta explica tres momentos para llevar a cabo esta información. En primero que todo, se ingresaba la factura en el sistema SAP para obtener un MR, que era el movimiento requerido, y que esto ya lo explicó oportunamente la gente del Ministerio Público en la audiencia previa. Establecen después de esto que se llenaba un formato llamado constancia de recepción de servicios, el cual era firmado y autorizado por el gerente de capacitación, el señor Joar Gustavo Calvillo Corona, y el subdirector de Relaciones Laborales y Capacitación, el señor Luis Enrique Zataraín Osuna. Después de esto se adjuntaban estos tres documentos con la factura firmada por el gerente de capacitación, que era la primera hoja que constaba este expediente, y con esto se turnaba al área de egresos para el trámite respectivo. Pero aquí es donde se pone interesante, señoría. Insisto, este postulado por parte de la gente del Ministerio Público nace en base a la expresión de Jorge Eduardo Aldana Ruiz, pero esta persona en esa declaración defensista, porque hay que recordar que el señor Aldana Ruiz hoy se encuentra vinculado a proceso por estos hechos que nos ocupan, y aún así se le fue recabada su... señor, como le mencionaba, Aldana Ruiz se encuentra vinculado a proceso y aún así se le dio valor a ese testimonio o esa informativa que rindió de manera privada con su defensor y fue entregada a la gente del Ministerio Público. Nos da, insisto, una expresión totalmente defensista al tratar de justificar que para el llenado o pagado de estos documentos o de este servicio que en apariencia no se brindó, era necesario de manera exclusiva la firma de Joar Gustavo Calvillo Corona y del subdirector de Relaciones Laborales y Capacitación, Luis Enrique Zataraín Osuna. Aquí también es preciso mencionar que la gente del Ministerio Público en la audiencia previa, señoría, fue omiso en mencionarle de manera textual que esto había informado el señor Aldana, es decir, en la expresión que hace el Ministerio Público solamente refiere que era necesaria la firma de Joar Gustavo Calvillo Corona para esta tramitación. Sin embargo, aquí traigo a colación a la primera empresa, señoría. La primera empresa que ha sido tildada que participó en estos hechos tiene por nombre Club Proy S.A.D.C.V. El agente del Ministerio Público en aquella postulado establece que de manera particular a esta empresa que he mencionado se desprenden 43 facturas y que asciende al detrimento por la cantidad de 10.079.669,20 centavos. Sin embargo, señoría, al hacer un ejercicio a esta defensa, advirtió que de las 43 facturas que hemos mencionado, 25 de ellas, señoría, aquí las voy a sacar, constan de la factura ya que hemos mencionado, la orden de entrega del servicio que se ha mencionado, y que además contiene la constancia de recepción de servicios. Pero lo que no le informaron, señoría, en la audiencia previa, que en esta constancia de recepción de servicios no nada más aparece la firma de mi representado, que en apariencia o tratan de tildar, achacar que esta firma le corresponde a él, sino que también aparece la firma del señor Luis Enrique Zataraín Osuna. Insisto, en aquella audiencia se le informó a usted que no era necesario realizar estas dos rúbricas, que solamente era necesaria la firma del señor Calvillo para proceder al pago.
Retomo el tema de Prodi. De este ejercicio de revisión de las 43 facturas, se desprende, señoría, que 18 de ellas, bajo los documentos que son necesarios para el turnado de pago al Departamento de Egresos, obra una constancia de recepción de servicios, y en esta constancia de recepción de servicios aparece solamente la firma, señoría, de Jorge Eduardo Aldana Ruiz. Es decir, totalmente contradictorio a lo expresado por el propio Aldana en su declaración, e inclusive por lo expresado por el testigo de nombre, pásame el de Humberto. Un segundo, señoría. Con lo expresado por el señor Humberto Vázquez Garibay. De este testimonio, de esta expertise o informe, mejor dicho, me haré cargo un poco más adelante. Sin embargo, es preciso establecer que esta misma mecánica, señoría, se revela en cada una de las empresas que hemos mencionado. ¿Y por qué lo traigo a colación? Si el día de hoy se me está imputando un hecho con apariencia delictiva, el delito de fraude genérico, el agente del Ministerio Público, bajo la teoría del delito, debió establecer una mecánica sobre acción personal que realizó mi representado, es decir, que hecho le achaca de manera personal, ya que con esta información no puedo dar por cierto que la expresión, insisto, realizada por el señor Aldana es suficiente para poder establecer una mecánica de hechos, ya que aquí hay otro dato bastante interesante, señoría. La agente del Ministerio Público recabó la declaración del señor Zatarain, la cual, esta entrevista, señoría, tiene diversas particularidades. Él, hay que recordar que se desempeña con el cargo de subdirector de Relaciones Laborales y Capacitación. Esta persona en ningún momento, señoría, de esta entrevista que hemos hecho mención, establece por qué su firma aparece en ese requerimiento, en esa constancia de entrega del servicio. Tampoco se le puso a la vista, señoría, el total de las facturas que el Ministerio Público nos ha mencionado como datos de prueba para sustentar la petición que ha elevado hacia usted, es decir, las 159 facturas del Centro Ejecutivo de Capacitación Lingüística y Profesional, las 43 facturas de Cloud Pro SASV y las 35 facturas de Corea de Seguridad Privada, ya que, como le expliqué hace unos momentos, Cloud Pro o las formas en que hay también se lo puedo explicar por lo que hace el Centro Ejecutivo de Capacitación Lingüística y Profesional, donde por lo menos encontramos 17 facturas que tienen la misma circunstancia, es decir, que solamente aparece la firma del señor Aldana y no la firma del señor Calvillo o del señor Zatarain, y esto lo pongo en consideración, insisto, porque ese es el postulado de la gente del Ministerio Público, que dicen darle la información de manera completa y que basa su imputación solamente en los hechos expresados por este testigo. A Luis Enrique Zatarain Osuna, señoría, la pregunta que emerge hoy hacia esta defensa es por qué razón no se le puso a la vista estos documentos, por qué no se le informó a usted o no se ha informado dentro de la teoría del caso las obligaciones y las atribuciones que tiene el señor Zatarain, ya que, insisto, aparecen en las firmas de estos diversos servicios que hoy tildan que no fueron tomados o llevados a cabo. Por tal razón es que de esta narrativa de hechos que hemos expresado, señoría, y de esta investigación que con todo respeto consideramos que fue bastante parca, no obran los manuales de procedimientos, no obra el organigrama sobre los puestos y responsabilidades, mucho menos el control interno, ya que era necesario que obrara dentro de esta carpeta de investigación esta información. ¿Por qué? Porque hay que recordar que parte de la teoría que nos establecen es que mi representado realizó diversos trámites para los pagos de estas facturas cuando el área de egresos es totalmente independiente hacia el área que aparentemente se le atribuye a mi representado, es decir, la gerencia de capacitación, ya que también en la audiencia anterior escuchamos que para realizar esta mecánica de pagos se tenían que hacer estas tres acciones, que el ingreso de la factura, se llenaba el formato de constancia de recepción y estos tres documentos junto con la factura que tenía una firma o una antefirma se turnaban al área de egresos. Por tal razón, insisto, que era necesario saber el perfil de puestos del área de egresos que ocupaba el área de egresos para realizar el pago, ya que de todas estas facturas hay algunas que fueron, insisto, realizadas solamente por el señor Aldana,
Aldana, y lo cual rompe, para nuestra opinión, la teoría del caso de la Fiscalía, ya que no precisa de manera particular las acciones que se atribuyen. Máxime que si estamos hablando de que existe un detrimento hacia la moral ya mencionada, debía de manera particular establecer cuánto se le atribuye a mi representado y cuánto al señor Aldana, que insisto, esta narrativa de hechos es en forma defensista, ya que por el contrario, señoría, dentro de la carpeta de investigación obra una auditoría elaborada por el licenciado en Contaduría Pública Humberto Vázquez Garibay, en donde lo que podemos resaltar de esa opinión pericial, señoría. Bueno, antes de resaltar los puntos, lo que nos llama la atención y que hemos corrido traslado a la gente del Ministerio Público es una captura de pantalla sobre un detalle del registro. ¿A qué nos referimos? A que nos llamó la atención que esta licenciatura en Contaduría Pública, el referido señor Humberto Vázquez Garibay, él obtuvo la licenciatura en el año 2024 y esta experticia, la fecha que él establece aquí es Guadalajara, Jalisco, a 5 de enero del 2023. Por tal razón consideramos que la opinión que él versa en el 2023, donde se ostenta como licenciado en Contaduría Pública, pues no debería ser tomada en consideración, ya que en un simple ejercicio de ingresar la cédula a la página de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, se observa que Humberto Vázquez Garibay, insisto, obtuvo su grado de licenciatura en Contaduría Pública a partir del año 2024, en el Centro Universitario San Ángel. Sin embargo, señoría, digamos que esto no fuera importante el tema de que realizó o se ostentaba en esa fecha con un grado de estudios que no le correspondía. Esta persona, señoría, esta expertise que hoy nos ocupa, establece cuáles eran los mecanismos para realizar los pagos que ya hemos mencionado. Pero esta información que él brinda señala solamente a la Jefatura de Capacitación Regional, es decir, el cargo que desempeñaba el señor Aldana, que insistimos el día de hoy en declaraciones defensistas que hace, ya que establece a manera sucinta, trataré de explicarlo, coordinar, programar y supervisar la impartición de los cursos de capacitación de la región por medio de la verificación y cumplimiento de la reglamentación laboral aplicable, establecer controles de asistencia a los cursos, aplicar evaluación de conocimientos a los participantes e instructores con el fin de asegurar la efectividad de los cursos impartidos. Es todo esto, señoría, según postula la gente del Ministerio Público, son los hechos que nos imputan, algo que no hizo mi representado. Sin embargo, de esta narrativa, de esta descripción de perfil de puesto, evidentemente se observa que quien era el obligado de hacer esta circunstancia es el señor Juan Aldana, no mi representado. Por tal razón es que consideramos que esa teoría ha perdido fuerza, en nuestra opinión, en base a estos pruebas o estos datos de pruebas que ya también hemos descrito. En esa declaración, otro dato de prueba que elevó la gente del Ministerio Público, hay que recordar que la gente del Ministerio Público funda su petición en base a 16 datos de prueba que fueron expresados en la audiencia anterior, de los cuales 3 no haré cargo, ya que son actas constitutivas de las morales que hemos mencionado o que se han mencionado en este debate y las cuales no generan una oposición por parte de esta defensa. Lo que sí genera oposición son los diversos 13 datos de prueba, que lo que llamó la atención también para esta defensa es lo que él llama como el testigo estelar, por decirlo de una forma, que es el señor Jorge Eduardo Aldana Ruiz. Esta persona, en esta declaración defensista, en ningún momento hace mención que estas firmas que eran necesarias, que obraran dentro de los expedientes para tramitar el pago, eran necesarias que fueran del señor, o de manera exclusiva del señor Calvillo Corona. ¿Por qué? Porque si esto fuera así, señoría, las facturas que hemos evidenciado no hubieran sido pagadas. Sin embargo, lo que llama la atención es que no era necesario, en base a la manifestación que expresa este Aldana, que la mecánica de hecho se haya establecido, insisto, como ya también lo hemos plasmado. Esta defensa también considera que la declaración del señor Aldana es bastante importante en destacar, porque de esta información tuvo conocimiento el testigo de nombre
fiscal de la Ciudad de México, Humberto Vázquez Garibay. Él ocupó el cargo de subdirector de auditoría interna. Él refiere, señoría, o no le, mejor dicho, no le constan los hechos que hoy nos ocupan, solamente refiere que él fue informado de este aparente fraude que se acontecía al interior de la moral ya denominada, y que para esto se había acusado al señor Gustavo Calvillo Corona. Pero esta persona, señoría, es importante establecer que también refiere que el día 23 de noviembre del 2022, alrededor de las 11 horas, le solicitó una entrevista al ya citado Humberto Vázquez Garibay, donde solicitó a mi representado que estuviera presente Luis Enrique Sataraín Osuna, para poder explicarle, o mejor dicho, asegurarle que dentro de la liberación de esas facturas de pago estaba siendo orquestado por Jorge Eduardo Aldana Ruiz, quien estaba falsificando su firma. E insistimos que era importante elevar esta investigación a lo que expresa en este apartado de esta declaración el señor Humberto Vázquez Garibay, ya que es evidente, en base al análisis que nosotros hemos realizado, que muchas de esas facturas no corresponden a la firma de mi representado, ya que al hacer un ejercicio de contraste en relación a los documentos que se le achacan a mi representado como su firma, y con el contrato de prestación de servicios que él firmó con la moral ya mencionada, no corresponden las firmas o hay diversas diferencias entre ellas. Pongo a consideración por lo menos la factura a 1013 de Corea Seguridad Privada de fecha 5 de agosto del 2022, donde en la parte delantera se observa un manuscrito en la cual se pretende hacer ver que es la firma de mi representado. Sin embargo, esta firma, señoría, es bastante contradictoria con la constancia de recepción de servicios, que si al generar alguna duda la gente del Ministerio Público solicitaría, en caso de existir esa controversia, el uso o el ejercicio de la cámara de contradicción, para que usted pudiera observar que es evidentemente dos firmas que tratan de ser los mismos rasgos, sin embargo no se observan iguales. Es otro dato que la agente del Ministerio Público debe votar dentro de su carpeta de investigación, hacer caso a lo que establece un testigo propuesto por parte de la asesoría jurídica, como ya lo he mencionado, el señor Humberto Vázquez Garibay, para poderse acreditar si esa expresión de que las firmas que aparecen ahí eran de mi cliente o no, era una manifestación defensista o por el contrario, un dato de prueba suficiente, idóneo y pertinente para corroborar su teoría del caso. Después de este dato de prueba, señoría, dentro de la carpeta de investigación, obra la entrevista a Ángel Emanuel Juvenal Núñez. Esta persona ahora también expresa que dependía de mi representado, pero como ya lo mencioné, dentro del perfil de puestos que obra dentro del expediente laboral proporcionado por la asesoría jurídica, mi representado no tenía gente a su cargo. Hoy aparece el señor Ángel Emanuel Juvenal Núñez. ¿Qué destacamos de él, señoría? Esta persona es bastante explícita en establecer que él, a petición del señor Gustavo Calvillo, había elaborado algunas listas de asistencia. Esto me imagino para cubrir los documentos que no existían dentro de la moral, para poder establecer que no se llevó a cabo el servicio que aparentemente fue pagado. Pero esta persona, señoría, dice que él recuerda que se le obligó a hacer esta acción a finales del 2022, de noviembre del 2022, a final de noviembre del 2022, en la última semana de noviembre del 2022, empieza el día 28 de noviembre, y mi representado terminó su relación laboral días antes, es decir, el 24 de noviembre del 2022. Por tal razón nos causa extrañeza que esta declaración haya sido invocada dentro de los datos de prueba, ya que mi representado ya no trabajaba en la empresa cuando aparentemente el ya multicitado Juvenal Núñez establece que él había participado en estas listas de asistencia para poder justificar que se habían elaborado, manipulado esta información, lo cual, insisto, no aconteció de esta forma. Y esta defensa va más allá, señoría. Esos 4 aparentemente listas que él refiere haber realizado
nunca fueron exhibidas dentro de la carpeta de investigación para poder dar por cierto que mi representado hacía manipulaciones o dentro de sus facultades hacía cuestiones de omisión o alteraba inclusive su manual a fin de poder establecer estos pagos, ya insisto, y poder cubrir en todo caso las acciones que haya realizado. Dentro también de la carpeta de investigación y de los datos de prueba que expresó el agente del Ministerio Público, obra la entrevista a el dictamen pericial de Hugo Alfredo Reséndiz Villarreal. Que si me lo permite, señoría, en este apartado en particular, mi compañero se hará cargo de la explicación de este apartado. Sí, señoría, en cuanto a este dato de prueba, que es el dictamen pericial ofertado por el contador Hugo Alfredo Reséndiz Villarreal, señoría, cabe destacar que dentro de su contenido, señoría, no se advierte que se hayan tomado en consideración como soporte de esta expertise el listado de facturas a que refiere la representación social pagaron de forma indebida, señoría, considerando, salvo su mejor opinión, que el soporte contable, que en este caso serían las facturas, es de suma importancia para arribar a la conclusión de una afectación a la persona moral, señoría. Esto con la finalidad, señoría, de hacer una compulsa, como se le llama en términos de contabilidad, o más bien verificar si efectivamente hay este detrimento. Insistiendo, señoría, no se advierte que haya realizado esta compulsa con las facturas, puesto que en ningún apartado se advierte cómo arribó a esta conclusión, señoría, es decir, qué facturas se analizaron. Si bien es cierto, individualiza sobre qué proveedor es el que obtuvo tal beneficio, no se advierte qué facturas se le atribuyen a todos y cada uno de ellos, señoría. Asimismo, también refiere que no hay documentación, señoría, que justifique de forma fehaciente que se hayan aplicado estos cursos, por lo cual, ante la ausencia de esta documentación, señoría, él tiene a bien determinar que efectivamente no se llevaron estos cursos. Sin embargo, contraviniendo a lo que refiere en esta expertise, señoría, considero igualmente, lo pongo a su criterio, que debería o debió haberse realizado un comparativo o buscar información con estos proveedores para revisar si efectivamente ellos contaban con la documentación o materialidad de que si se aplicó o no este curso. Eso básicamente es lo que podríamos advertir de esta expertise, señoría, la ausencia de soporte contable con el cual se arribó a la conclusión de que aparentemente la persona moral sufrió un menoscabo en su patrimonio, señoría. Otro dato importante, señora, que esta defensa recaba y que se nos estaba pasando, es que de la propia declaración del señor Aldana, refiere en algún momento que él fue obligado a firmar todos estos documentos a petición de mi representado, ya que había un temor hacia su persona. Sin embargo, también consideramos que esta expresión defensista no está soportada con alguna denuncia o con algún conocimiento previo de otro testigo que dé veracidad a ese dicho. Por tal, insistimos que esta declaración ha sido totalmente defensista, tratando de excusarse de la responsabilidad que le corresponde. Esta persona también establece dentro de esa entrevista, señoría, que estas acciones indebidas empezaron a realizarlas a finales del año 2019, y él de manera textual establece que con motivo de la pandemia y que se estaban perdiendo muchos trabajos, él accedió a la petición que le realizó mi representado, el señor Calvillo Corona. Sin embargo, al hacer un ejercicio de reflexión, hay que recordar que de manera particular, o por lo menos para el Estado mexicano, los parámetros de la pandemia iniciaron a partir de marzo del 2020 y no a finales del 2019, como lo trata de justificar el señor Aldana Ruiz. Por lo que con todos estos argumentos, señoría, y con estas evidencias que ahora y que hemos puesto a su consideración, es que esta defensa atentamente le solicita a usted el dictado de no vinculación a proceso, ya que no ha quedado claro la mecánica de hechos, no ha quedado claro que del numerario que se exige de los alrededor de 32 millones,
de manera particular en cuantos es aparentemente responsable mi representado, en cuantos el señor Aldana, porque el señor Satarain no aparece dentro de la inscripción que hace la gente del Ministerio Público, porque dentro de la carpeta de investigación no obran los documentos para poder justificar el manual de procedimientos, el organigrama, el control interno, para poder tener en claro las atribuciones que tenía cada departamento, ya que es evidentemente que si mi representado tuviera una delegación parcial de facultades, el tipo penal que hoy se pondría a su consideración sería un diverso, sería el de administración fraudulenta tal vez. Si mi representado hubiera tenido a su disposición numerario y se hayan hecho estas acciones indebidas, tal vez el delito no ejerce el de abuso de confianza. Y por tal razón y por estos argumentos es que solicitamos la no vinculación a proceso, ya que de toda esta carpeta que comprende en 4 tomos, no queda claro qué ocupaba el área de egresos para realizar el trámite de pagos, ya que como lo mencionamos a un inicio, es inverosímil creer en la declaración del señor Aldana, quien dice que para el pago se ocupaban 3 documentos con la firma del señor Calvillo Corona y que hemos evidenciado el día de hoy que no acontecía de la forma ya mencionada. Esa sería nuestra participación, señoría. Muchas gracias, defensores, gran trabajo. Sí, por favor, fiscal. Gracias, señoría. Tomando en consideración lo que manifiesta el abogado de la defensa, esta fiscalía no concuerda con los argumentos que expone dentro de esta audiencia. En primer lugar, debate que dentro de las atribuciones o facultades que tenía el imputado Gustavo Calvillo Corona, refiere que pues se manifiestan varias, pero en sí no es, dice que no se desprende en sí la principal relación, las funciones que él tenía. Sin embargo, del mismo expediente laboral que se encuentra agregado como dato de prueba y que los abogados también cuentan con ese dato de prueba, en el punto 3 donde dice principales tareas, responsabilidades y actividades asignadas, qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace, dice asegurar que los coordinadores del área conozcan las directrices, políticas y procedimientos de capacitación a través de la difusión directa e indirecta conforme al proceso de formato y competencia y lograr que la capacitación se brinde de manera oportuna, cuidando los costos para optimizar el resultado del proceso de capacitación. Eso se encuentra dentro de las funciones que realizaba o de las principales tareas que le fueron encomendadas al señor Joar Gustavo Calvillo Corona al momento de que fue nombrado en su puesto. Y tomando en consideración que relativo a esas funciones que se encontraban con esas responsabilidades, pues también se encontraba el que se le ha venido atribuyendo por parte de esta fiscalía, que era asegurar la capacitación de diversos empleados de Ferromex, y tomando en consideración que parte de la atribución por parte de esta fiscalía a la conducta indebida era que esa capacitación no se distribuyó o no se realizó a los empleados de Ferromex, pues sí existen acciones tendientes a esclarecer, a tener en cuenta que se cometió un hecho que la ley señala como delito. Dentro de sus funciones del imputado sí se desprende la obligación de llevar a cabo esta capacitación. Si bien es cierto que no está establecido dentro de las funciones la alta de los proveedores, pues se encuentra como parte de sus funciones, y parte de la teoría del caso de esta fiscalía fue que él se prestó, o él, se dijo que él podía hacer la asignación de los capacitadores, en este caso las personas morales, que las 3 fueron propuestas por él, y tomando en consideración que fue el que las propone, pues se dan por sí como agregadas como parte de los proveedores de Ferromex, y que son las personas que supuestamente iban a dar la capacitación al personal de Ferromex, y que fueron también impuestas a esta persona moral por parte del aquí imputado, Joar Gustavo Calvillo Corona.
Si bien es cierto que no se encuentra un documento donde él haya dado la alta de estos proveedores, sin embargo sí fueron propuestos por él, y tan es así que son las personas que pues ha venido facturando cada uno de los supuestos servicios prestados a Ferromex, y que se desprende de las facturas que fueron separadas por parte de esta fiscalía, como las que fueron cobradas relativo a un servicio pues no prestado. Tomando en consideración también que, bueno, eso ya quedó acreditado, que se llenaba la ficha del sistema SAP, se llenaba el formato de constancia de recepción, y pues la expresión defensista que tiene a bien el abogado de la defensa manifestar en cuanto a la deposición ante la Fiscalía del señor Aldana Ruiz, pues es también una manifestación, ya que él mismo comparece ante la gente del Ministerio Público, es protestado y advertido si ellos encuentran que fue de manera indebida o que faltó al deber de lealtad al momento de rendir una declaración, pueden hacer realizar acciones que consideren pertinentes para tomar cartas en el asunto si consideran que el mismo faltó a la verdad. Sin embargo, esta Fiscalía únicamente atribuye el hecho delictuoso de que se están simulando esas capacitaciones, se están facturando estos servicios que no fueron prestados a Ferromex, y lo que tiene a bien manifestar el testigo ante la gente del Ministerio Público, ante la Fiscalía, es lo que se trae ante esta audiencia. Pues él mismo se encuentra protestado y advertido. Desconocemos si él fue de manera defensista su manifestación ante la Fiscalía, se cumplió con los requisitos formales de ley al hacerle el conocimiento las personas que falten a la verdad, pues el delito que están cometiendo. En cuanto a las facturas que establece el abogado y que puso de ejemplo la empresa Colprey SADCB, él asegura, bueno, son 43 facturas, y de la cual él refiere que 25 de estas facturas tienen, aparece la firma del imputado Gustavo Calvillo Lloar, y refiere también que 18 de ellas son firmadas por el diverso testigo Aldana Ruiz. A criterio de esta Fiscalía, únicamente pues se trata de parte del fraude o del engaño del que sufrió el detrimento Ferromex, tomando en consideración que al momento de que estuviera firmada la factura por un directivo, y que él saca a colación que es uno de los directivos de apellido Satarain, y que refiere que algunas de las facturas se encontraban pues plasmada la firma del mismo. A criterio de esta Fiscalía, pues son trámites administrativos para que pudiera pasar el cobro de la factura, tomando en consideración que si en la firma de un directivo como el señor Satarain, pues no podría ser el pago de la factura que estaban cobrando por un supuesto servicio que ya supuestamente se había prestado a a Ferromex. Tomando en consideración pues su puesto de subdirector de capacitación, era obvio que no iba a salir la factura únicamente con la firma del imputado, sino que tenía que pasar por un directivo diverso. Y él mismo pues se encuentra ya con se le recabó la entrevista compareciente, en donde dice que efectivamente pues él se encuentran hace diversas manifestaciones, sin embargo no hace alusión a que él se hubiese prestado a esta situación, sin embargo sí desconoce el momento en que pues como parte del fraude le pasaron a firma esas facturas. Refiere que porque no se le puso a la vista los documentos al señor Satarain al momento de la comparecencia ante la Fiscalía. Únicamente la de la voz comparece a esta audiencia con los datos del PROA que les son proporcionados al momento de solicitar la audiencia. Sin embargo, desconozco el por qué la gente del Ministerio Público no le puso a la vista esos documentos, desconozco las circunstancias en que fue levantada esa entrevista, y también son testigos los cuales somos autoridad de buena fe. Al momento de sentarse de rendir su declaración correspondiente ante una autoridad, únicamente estamos asentando lo que es asentado por parte o manifestado de viva voz por el testigo en razón, tomando en consideración que efectivamente pues no obran los manuales ni organigrama de esta Fiscalía. Tampoco ha quedado acreditado que es parte de la formulación de imputación que existan listas de capacitación, y no únicamente las listas, sino que parte de la formulación de imputación
se establece a que no existen tampoco pues los exámenes que fueron impartidos, los exámenes de evaluación, copia del material que fue impartido, constancias de competencias o habilidades laborales, constancias que el agente capacitador tiene que acreditar, el capacitador externo tiene que hacerle llegar al personal de Ferromex para implementar estos cursos de capacitación. Por lo tanto, a criterio de esta Fiscalía, solamente estaba realizando acciones dolosas tendientes a engañar a Ferromex al momento de querer vender un servicio el cual no fue prestado por él mismo. En cuanto al testigo, bueno, refiere en varias ocasiones el abogado de la defensa del testigo Jorge Aldana Ruiz y refiere la palabra defensista, ya que he manifestado que esta Fiscalía desconoce, bueno, la de la voz desconozco si al momento de rendir su declaración estuvo faltando la verdad. Sin embargo, él refiere que fue obligado por parte del aquí imputado Gustavo Calvillo Corona de realizar lo anterior, y tan el mismo pues se encuentra establecido dentro de su declaración que parte de ese momento en que él hace del conocimiento a directivos de Ferromex que se empieza la investigación correspondiente, tomando en consideración que efectivamente salieron facturas pagadas a nombre de 3 personas morales, las cuales ya quedaron establecidas que no llevaron a cabo un servicio por parte de Ferromex. Algo curioso que no hizo alusión la defensa, señoría, que cada una de las personas morales, como quedó establecido dentro de la formulación de imputación, tomando como ejemplo la primera empresa que hizo mención el abogado de la defensa, Colproy SADCB, fueron 43 facturas que fueron cobradas por un supuesto servicio prestado a Ferromex. Sin embargo, algo curioso y que tampoco fue debatido fue que las facturas tienen un número consecutivo. Si bien es cierto que fueron en diferentes fechas y por diferentes cantidades, estas facturas, como ejemplo, existe desde la B09 hasta la diversa factura en continuación de 10, de 11, de 12, y son facturas que están establecidas pues en diferentes fechas y horarios. Sin embargo, estas facturas también de las personas morales diferentes, aunque fueron de diferentes fechas y cantidades, se encuentran las mismas desarrolladas con el mismo de factura, un número continuo, y la cual pues no establecen el porqué estos, pues que era el único servicio que prestaban a Ferromex, y también a criterio de esta Fiscalía forma parte del engaño el que le estuvieran cobrando, facturando este servicio a Ferromex, tomando en consideración pues que este servicio nunca existió. Por parte del abogado de la defensa, refiere que las firmas por parte de su representado, el señor Joar Gustavo Calvillo Corona, que algunas de las firmas se encuentran contradictorias y que ni siquiera se parecen de las establecidas dentro de las facturas. Sin embargo, pues son meras suposiciones. A criterio de esta Fiscalía tampoco traen un documento con el cual acredite que esta firma pues no existe o no es por parte del señor Joar Gustavo Calvillo Corona, y que si bien es cierto que como obligación del Ministerio Público es traer o la investigación o traer los datos de prueba correspondiente, también el abogado de la defensa tiene obligación de desacreditar el hecho por parte de la gente del Ministerio Público. Únicamente a criterio de la voz fueron manifestaciones en las cuales pues él refiere que se encuentran las firmas contradictorias y que tiende a establecer que no fueron o no son plasmadas por el mismo imputado. En cuanto a lo que refiere a que el diverso testigo Ángel Manuel Juvenal Núñez, él hace alusión a una fecha del 28 de noviembre del 2022, pero dentro de su declaración él refiere que es a finales de noviembre del 2022, no establece una fecha en la cual este testigo refiere que fue obligado a realizar estos listados. Sin embargo, volvemos al mismo punto, es un testigo que fue protestado y advertido para rendir su declaración, y al ser el Ministerio Público monólogo una autoridad de buena fe, él asienta dentro de la declaración lo que manifiesta el testigo, sin poder alterar pues lo que se manifiesta dentro de esta declaración, tomando en consideración que al final el testigo es el que firma esta declaración, avalando lo que se encuentra asentado en la misma. En cuanto al dictamen del contador Hugo Alfredo Reséndiz Villarreal,
refiere que no se ha tomado en cuenta diversas documentales como las facturas y que no hay un soporte contable. Dentro del punto de anexos en este dictamen se establece que sí llevó a cabo el análisis de diversa documentación. En este caso, en el punto de anexos, ahí se encuentra descrito los documentos que tuvo bien analizar para dar su opinión en cuanto a este dictamen contable, y en primer lugar pues dice que analiza la cédula analítica con cruces de auditoría de comprobantes fiscales, o sea, refiere que son comprobantes fiscales expedidos por cada una de las personas morales que realizaron esta supuesta prestación de servicios, que es en este caso la supuesta capacitación, y refiere que son pagos realizados por Ferrocarril Mexicano S.A.B.C.B. a las 3 personas morales. Son documentos como comprobantes fiscales y comprobantes de pagos realizados a Ferromex. Todo esto se encuentra debidamente en los datos de prueba que le fueron corridos, se le corrió traslado a la defensa, y en el cual pues ahí sí se encuentra soportado con una documentación que tuvo bien analizar el perito en su momento de emitir esa opinión. Por lo que esta Fiscalía, señoría, por todo lo manifestado, se considera que por lo menos para esta etapa del procedimiento se cuentan con indicios razonables para tener por establecido no solo la existencia del hecho que la ley señala como delito. Si bien es cierto, esta Fiscalía imputa el hecho al señor Gustavo Calvillo Corona, el que no solamente, propone estas empresas que supuestamente imparten este servicio de capacitación a Ferromex, sino que también él pues realiza el trámite para el pago de estas facturas, y también pues bajo engaños realiza acciones de manera dolosa para acreditar esta supuesta impartición de cursos. Como ya lo dije al principio, no me corre traslado la defensa, que en este caso era como podía debatir o echar la teoría del caso de la Fiscalía. No tiene algún dato de prueba que acredite que los exámenes o los cursos de capacitación fueron impartidos a los empleados de Ferromex. No trae un dato de prueba que acredite que existe ese material impartido o que existen esas constancias que fueron entre el personal repartidas relativas a esa capacitación. A criterio o opinión de la suscrita, hubiera sido pues localizar algunos de los empleados que fueron impartidos esos cursos, en donde pues traerlos a declarar aquí como testigos de que sí les fueron entregadas esas constancias en su momento de que fueron recibidas esa capacitación, y sin embargo pues no hay un dato de prueba pendiente a tener pues en claro de que sí se impartieron esos cursos. Lo que la Fiscalía propone es que como parte del engaño pues fueron realizados estos supuestos pagos o cobros de estas facturas por un servicio que Ferromex nunca recibió. Y por parte de esta Fiscalía únicamente reiterarle la petición de auto de vinculación a proceso en cuanto al señor Joar Gustavo Calvillo Corona. ¿Sería cuánto? Sí, gracias, fiscal. Sí, finalmente, asesores. Muchas gracias, señoría. Me haré cargo de las manifestaciones vertidas por los defensores de manera oportuna. Primeramente ha quedado demostrado, más allá de atender al principio de probidad que rige este sistema penal, señoría, es evidente que en la descripción de puesto que ya tanto se ha referido, en la primera función es muy claro en lograr que la capacitación se brinde de manera oportuna, cuidando los costos para optimizar el resultado del proceso. De ahí parte la función del gerente de capacitación, puesto que ocupaba el señor Joar Gustavo en la temporalidad de los hechos y más allá, porque la defensa manifiesta hasta que días antes a que se cometieran los hechos él ya ocupaba este cargo.
La defensa de manifestación sería sobre el alta de proveedores, que no viene en esta descripción de puestos. Hay que recordar, atendiendo al principio de inmutabilidad fáctica, señoría, que evidentemente la conducta que se le señala no es únicamente, no es la cuestión de dar de alta al proveedor, sino realizar las acciones tendientes a que se le pagaran a dichos proveedores. Como él mismo lo reconoce, firman las constancias de recepción de servicio sin que se haya impartido este servicio. El alta de proveedores, independientemente de que no sea una cuestión indispensable para que alguien o no autorice pagos indebidos a empresas, dentro de la carpeta de investigación y de la declaración asistida de su defensor, del diverso coimputado Jorge Eduardo Aldana Ruiz, señoría, pues obra un correo electrónico de fecha, el que tengo aquí viene como anexo 2 marcado, de fecha 27 de septiembre de 2019, enviado de Joar Gustavo Calvillo Corona para Jorge Eduardo Aldana Ruiz, en donde reenvían a su vez un correo del Centro Ejecutivo de Capacitación, donde dice: estimados, a quien corresponda, me dirijo a ustedes para solicitar nuestra alta o registro como proveedores en Ferromex. El licenciado Calvillo me indicó que les enviara los documentos adjuntos y me pongo a sus órdenes para cualquier otro documento. Pues evidentemente aquí se demuestra, señoría, que pues claro, tenía participación y conocimiento de la entrada y del alta de proveedores de estas empresas, y que posterior pues originaron toda esta simulación y esta firma de documentos para que efectivamente la víctima pagara de forma indebida por conceptos que nunca se impartieron. De igual forma se establece que en el organigrama, que no hay un organigrama y que no tenía gente a su cargo, esto derivado de las testimoniales de los dos empleados, tanto Jorge Eduardo Aldana como Ángel Juvenal, quienes referían que era su jefe inmediato, y de la misma descripción de puestos, señoría, se puede desprender en la hoja consecutiva, en la parte de hasta abajo está la estructura organizacional, y ahí viene el gerente de capacitación corporativa, y abajo, en forma subordinada, viene el jefe de capacitación, con lo cual, pues atendiendo al deber de probidad, evidentemente se acredita que el jefe de capacitación estaba subordinado al imputado aquí presente. Posteriormente hacen manifestaciones respecto a la mecánica y la explicación que dio Jorge Eduardo Aldana Ruiz respecto de las constancias de recepción de servicios que eran firmadas y de las facturas que eran firmadas para realizar los pagos de forma indebida. Refieren que era necesaria la firma no solo de Joao Gustavo, sino de Luis Enrique Zatarain. Con ello, efectivamente, entonces se demuestra que la principal función o la principal conducta contraria a derecho fue cometida por el aquí imputado. Hablan y reconocen de 43 facturas de Club Roy, que 25 de ellas, dice el defensor, que las constancias de recepción de servicios de 25 de ellas no solo aparece la firma de su representado, sino que también de Luis Enrique Zatarain. Entonces, pues con motivo de ello, pues acreditamos pues su participación en los hechos que se investigan. Habla de que 18 de ellas vienen firmadas por Jorge Eduardo Aldana Ruiz. Pues hay que recordar, señoría, que hasta este momento procesal pues vienen como imputados, evidentemente por la participación y las funciones que cada uno ha desempeñado dentro de esta área de capacitación. Dice que se recaba la entrevista de Zatarain y que obviamente no refiere por qué aparece su firma. Pues evidentemente, señoría, hay que recordar en la etapa que nos encontramos, faltaría, de ser el caso, una etapa complementaria en donde pues las partes tenemos derecho a acreditar las cuestiones que consideremos hagan falta para robustecer nuestras teorías del caso, y evidentemente establecer que pues la responsabilidad que pueda surgir de otras personas pues no nos exime, no nos deslinda de las que nosotros tenemos por los cargos que ocupamos, en este caso dentro de la empresa afectada. Posteriormente pasamos a la auditoría y las manifestaciones del contador Humberto Vázquez Garibay. Atendiendo al deber de probidad, señoría, a esta asesoría jurídica no me corrió un traslado de los datos de prueba que manifiesta el defensor. Sin embargo, agradezco el apoyo de la Fiscalía para proporcionarme el documento en donde, según pues dice ahí, cédula profesional CEP, nombre de Humberto Vázquez Garibay. Evidentemente, señoría, esta hoja, esta impresión pues no nos corrobora que no se trate de una homonimia, ya que de la misma entrevista de Humberto Vázquez Garibay rendida ante la Fiscalía del Estado, se desprende que él es empleado de Ferromex desde 1999, señora, y evidentemente, si hay duda de ello, se demostrará que pues a través de los procesos de mi representada, pues claro que cuenta con la licenciatura y los conocimientos para haber
él realizado esta auditoría, ya que aunado pues él es el subdirector de auditoría y pues evidentemente son sus funciones que desempeña dentro de la empresa. Dice que a esta persona, Humberto Vázquez Garibay, no le constan los hechos, pues evidentemente más que le constan fue la persona que descubrió y acreditó estos movimientos que se realizaron y se solicitaron sin la documentación que ya ha sido en múltiples ocasiones referida por la Fiscalía, sin el soporte adecuado. Habla de que pues, al parecer falsificaron su firma y que no es su firma, pues evidentemente hasta este momento, señorías, son únicamente argumentos defensivos que no se corroboran y no se concatenan con ningún otro dato de prueba que corrobore dicha situación. Por el contrario, de la entrevista de Ángel Juvenal, dice que dependía directamente del imputado, y de igual forma, señor, atendiendo al deber de probidad, dicen que manifiesta que a finales del 2022 y que tal semana empieza desde el 28, es muy clara en la entrevista, señora, que él refiere que aproximadamente a finales del 2022, o sea, no es una cuestión de que él dio un día en específico, y pues corroborando desde la imputación, pues evidentemente coincide con las fechas en que causó baja por voluntad propia del ahora imputado. Por último, del dictamen pericial del contador Hugo Alfredo Reséndiz, como ya lo manifestó la Fiscalía, sí consta dentro de su estudio los anexos de cada una de las facturas que dieron motivo a sus conclusiones, y no solo eso, sino que refiere que atendiendo a los lineamientos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues estas empresas no fungen como agentes capacitadores. Por todo ello, señoría, es notorio que se cuenta con los datos de prueba concatenados, oportunos y pertinentes para que en este momento se dicte auto de vinculación a proceso en contra del ahora imputado. Es cuanto, señoría. Sí, finalmente, defensores. Gracias, señora, muy breve. Bueno, en relación a la descripción de puestos, como bien lo mencionó la agente del Ministerio Público, no tiene el documento para soportarlo, por lo tal razón, lo expresado por esta defensa consideramos que debe prevalecer. Ella de manera particular establece que en el punto 3º existe la coordinar y dar seguimiento de los planes y programas de capacitación, asegurando que los coordinados de operaciones que los contenidos de los cursos cubran las necesidades planteadas, buscando la participación de los asistentes para el conocimiento adquirido sea apoyado en sus actividades. El otro supuesto, coordinar con los jefes de capacitación de las divisiones el envío oportuno. Sin embargo, insisto, aquí no se observa que tenga esa facultad de la alta de proveedores, ya que esa fue la teoría del caso del agente del Ministerio Público, que fue precisa en establecer que realizaban acciones dolosas para acreditar la impartición de estos cursos, y se alteraban los registros de los proveedores, por lo cual razón esa teoría del caso hoy no puede ser sostenida. Refieren que es un dicho aislado en la expresión en relación al perfil del puesto. No, señor, esto es lo que obra dentro del expediente laboral, y por eso nosotros éramos incisivos en establecer que era necesario que obrara dentro de la carpeta de investigación la descripción de esos puestos, el organigrama, ya que hay que recordar el principio de que el que acusa está obligado a probar, y si es el hecho que me están mencionando, por lo menos en grado mínimo tendrían que haberlo hecho para esta audiencia. Otro dato de prueba que se establece dentro del debate que en réplica generó la agente del Ministerio Público, establece que Aldana fue protestado y que en caso dado de que se descubra alguna informe falso a una autoridad, pues, se dará, entiendo, la vista respectiva. Sin embargo, se ha evidenciado el actor defensista y la falsedad en la declaración que ha hecho, ya que insistimos en establecer que él establece una mecánica de hecho sobre el pago de estos productos, y lo cual se concatena con lo que hemos mencionado, ya que de las facturas que hemos mencionado, la agente del Ministerio Público dice que solamente era necesario la firma de un directivo para que se tramitara el pago. Es contrario a lo que estableció el señor Aldana en su propia declaración, que es la teoría del caso que él mencionaba, que era necesario la firma del señor Calvillo Corona y del señor Sataraí. Y es ahí porque lo importante de recabar la entrevista al señor Sataraí, ponerle a la vista esas múltiples facturas para que nos informe, o le informe a la gente del Ministerio Público, cuál era su función en este trámite. De ahí, de nueva cuenta, recalco la importancia de que existiera ese organigrama para saber qué ocupaba el Departamento de Egresos para poder llevar a cabo ese pago, ya que si a mí me estás acusando de una acción dolosa, de la manipulación de sistemas o crear evidencia para el pago de un producto,
¿Por qué razón solamente existen muchísimas facturas, de manera particular de Club Pro 18, en donde solamente aparece la firma del señor Jorge Aldana Ruiz? Que si, insisto, me deja hacerlo, mostraría la evidencia a través de la cámara de evidencia. La expresión de Juvenal, sí, textualmente establece que él aproximadamente la última semana de noviembre del 2022 es cuando le fue recabado esta obligación por parte del señor Calvillo de recabar esas listas para poder alterar el documento que hemos mencionado. Eso ya quedó. La gente del Ministerio Público no nos dejó claro, insisto, lo que había expresado en la audiencia previa, que había un lucro hacia mi representado, lo cual, insisto, no quedó aclarado dentro de este debate. Que no anexamos documentos para fin de contravenir el tema de la firma. Señora, insisto, la investigación y la directora de la investigación es la gente del Ministerio Público, no la defensa. Nosotros recurrimos a debatir la integración que hoy le hemos informado, consideramos quedó escasa. El recabar el tema de verificar el tema de las firmas, ya que si el señor Humberto Vázquez Garibay, al tener este cargo importante dentro de la moral ya mencionada, si él establece dentro de su entrevista que el propio señor Calvillo Corona refiere que esas firmas no corresponden a él, y tiene en contra la declaración del señor Aldana, ¿por qué no generar ese acto de investigación? La asesoría jurídica, por su parte, establece que dentro de las atribuciones o principales tareas del señor Calvillo Corona era el cuidado de los costos para optimizar el resultado de procesos de capacitación. Sí, pero el hecho que se le imputa es diverso. El hecho que se le imputa a él no es el tema de manera particular el cuidar los costos para optimizar. Se le establece a él que de manera indebida generó el alta de proveedores y realizó el pago indebido de acciones no realizadas, lo cual, insisto, no es suficiente cubrir con esta descripción del puesto. Se establecía también que en ningún momento esta defensa se abocó a buscar empleados o personal del área o proveedores, inclusive de Ferromex, a fin de justificar si habían llevado a cargo o no. Insisto, esa era labor de la gente del Ministerio Público, ya que la investigación se puso a su consideración y era necesario poder recabar esa información. Y en esa misma suerte en relación a los proveedores que hemos mencionado, por lo que con estas expresiones, señores, que solicitamos a usted atentamente el auto de no vinculación a proceso. Sería todo, señores. Muy bien. Finalmente, señor Gustavo, ¿desea manifestar algo antes de resolver su situación jurídica? Platique con sus defensores, por favor. No, señoría. Muy bien, muchas gracias, señor Gustavo. Muy bien, consecuentemente voy a declarar cerrado el debate y voy a proceder a resolver el planteamiento que se está solicitando por parte del fiscal en cuanto a que usted se ha vinculado a proceso, señor Gustavo. Esto lo hago con fundamento en lo que disponen los artículos 19 constitucional, así como el artículo 316 de la ley adjetiva. Sin embargo, previo a ello debo señalar que ya se cumplieron con los presupuestos legales que derivan de las fracciones 1 y 2 de ese artículo 316, es decir, le fue formulada a usted imputación desde audiencia pasada y se le dio la oportunidad de igual manera que pudiera declarar, tanto en la audiencia pasada como en esta, al volverle a dar el uso de la voz. La cuestión a debatir o a resolver se establece en la fracción tercera de ese mismo artículo, ya que lo que fue expuesto por el fiscal debe ser suficiente para establecer en primera que existe ese hecho que la ley señala como el delito, que lo señalaban como el de fraude genérico, que se establece en el artículo 250 del Código Penal del Estado de Jalisco, así como que exista la probabilidad de que usted es la persona que participó o que lo cometió.
Para sustentar eso, el fiscal denunció una serie de datos de prueba contra los cuales su defensor hacen un gran trabajo, hacen una argumentación y consideran que no se debe de dictar un auto de vinculación a proceso por los puntos a los cuales voy a dar contestación a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que estoy advirtiendo en el presente asunto? Digo, no lo pudiera analizar desde una teoría causalista como trata de establecerlo la defensa, es decir, que el fiscal tenía que imputarle a usted de manera precisa cuál fue su acción particular que generó el detrimento de esos 32 millones de pesos, digo, 32.383.974 pesos. No es así como puedo de analizar el caso y voy a explicar el motivo por qué lo advierto de una circunstancia diversa. Primero, puedo advertir que hay un detrimento por parte de la moral ofendida, es decir, un detrimento a cargo de la empresa Ferromex por esa cantidad. ¿Por qué? Porque Ferromex erogó los gastos de esa cantidad por los pagos supuestamente de cursos de capacitación que se tenía que dar a su personal, es decir, dentro de las prestaciones que se pueden decir o dentro de las obligaciones que tiene la empresa de dar esa capacitación continua a los empleados para un mejor servicio, incluye dar esas capacitaciones y obviamente esas capacitaciones van pagadas por Ferromex. El problema ¿dónde estriba? Que señalan que usted era el gerente de esa área de capacitación, es decir, que usted dentro de sus funciones debía, o dentro de esa descripción del cargo, usted debía de asegurarse que se impartieran esos cursos, que fueran de la mejor calidad y que fueran a un precio justo, y que en teoría usted no cumple con esa función, y de ahí que se genera todo ese detrimento. Se refiere por parte de sus defensores que el fiscal no fue preciso en establecer de todo ese cúmulo de facturas, que eran los 32 millones y fracción, para no estar repitiendo la cantidad, cuáles fueron las facturas en las cuales usted pudo haber tenido intervención y que únicamente pudiera ser de esas de las que usted fuera responsable y no de la totalidad de las cantidades que se establecieron. Sin embargo, el fiscal al momento de formularle la imputación se estableció que su grado de participación era como coautor material, es decir, que usted tenía un reparto de funciones y de actividades con todos los demás compañeros. Usted, al tener ese cargo de gerente general de capacitación, considero, porque se estableció que usted no tenía un personal a su cargo, sin embargo está la declaración del propio señor Jorge Aldana Ruiz, en el cual refiere que usted le daba instrucciones y le daba indicaciones de qué era lo que se tenía que hacer. Inclusive hay un registro de entrevista del señor Ángel Emanuel Juvenal Núñez, en el cual refiere que se le pidió inclusive hacer ese listado de asistencias de la empresa Colproy, derivado de que no había una justificación para establecer las facturas que se habían pagado y que se hizo esos listados. Fue preciso el agente del Ministerio Público en establecer por qué considera que se están reuniendo los elementos de la conducta delictiva, porque señala que se emitieron y se pagaron todas esas facturas que fueron referidas, 43 a cargo de Colproy, 35 a cargo de Corea Seguridad Privada SADCB y 159 a cargo del Centro Ejecutivo de Capacitación Lingüística. Se establecieron las cantidades para cada una. Para Colproy, 10.079.669 pesos con 20 centavos. Para Corea Seguridad, 5.284.906 pesos con 64 centavos. Y para Centro Ejecutivo, 17.019.404 pesos. Es decir, el fiscal se establece todo ese detrimento que se está realizando y refiere que dentro de los registros de la empresa Ferromex no se establece esos listados de asistencia, no hay constancias de las capacitaciones que se hayan realizado, no hay exámenes que se hayan practicado, reitero, listas de asistencia de las personas, diplomas, constancias, es decir, todo el soporte técnico con el cual poder justificar esa circunstancia. Y si bien existía un departamento
que se encargaba de pagar las facturas que les eran remitidas a Ferromex, pues también ese departamento tenía que ir de la mano con el departamento que usted o con la gerencia que usted llevaba a cabo. Es decir, usted establecía que se debía de pagar una factura por un servicio que se había prestado y esa empresa la pagaba, y en ese sentido obra un señalamiento directo del señor Jorge Aldana Ruiz en el sentido de establecer la mecánica de cómo era que se estaban realizando ese engaño a la empresa para tratar de que se pagaran facturas por cursos que no se habían tomado o que no se habían llevado a cabo. Y si bien es cierto, se señaló por parte de sus defensores que esa persona, ¿cómo es posible que le revistiera el carácter de imputado y aún así le recabaron ese registro de entrevistas? Sin embargo, el artículo 361 es preciso en establecer la facultad que tienen las personas de abstenerse de declarar. En el presente caso, si le hacen saber esa facultad y la persona decide rendir su declaración, puede realizarlo, motivo por el cual no advierto por cuál restarle o no darle valor probatorio al dicho del señor Jorge Aldana. Luego, de igual manera, en cuanto a que se refiere por parte de sus defensores que varias de las facturas, inclusive hay unas inconsistencias para establecer que las firmas que pudieron tener esa autorización correspondieran a usted de su puño y letra, de igual manera el artículo 380 de la ley adjetiva establece que quien cuestione la autenticidad de un documento le obliga a la carga de poder demostrarlo, y en el presente caso quien está cuestionando esa propia autenticidad es su defensa. Es decir, en esta dilación constitucional se pudo inclusive haber ofertado alguna prueba pericial en grafoscópica para efecto de establecer si efectivamente eso venía de su puño y letra. De ahí que la descripción del puesto, que no se establezca su facultad exclusiva de que usted era la única persona que pudiera autorizar que se pagara esa factura, no es de esa manera que se analiza. Considero que usted sí tenía una responsabilidad y en contubernio con otras personas que al final del día llevó a cabo en ese detrimento a la moral ofendida. Respecto a que por qué no se ha ejercitado acción penal en contra del señor Zataraí, bueno, esa es una facultad de la gente del Ministerio Público en términos de lo que dispone el artículo 21 constitucional, de ejercer acción penal cuando considere que reúne los datos de prueba suficientes para hacerlo, y si en este momento considera que no es el momento o no va a ejercitar, esa es una facultad de la gente del Ministerio Público. Es así, señor Gustavo, que tomando en consideración la etapa procesal en que nos encontramos, considero que sí hay elementos suficientes para establecer que se ha cometido ese hecho que la ley señala como el delito de fraude, ya que dentro de los elementos que se componen en esa figura delictiva, el primero es que exista una acción de engaño sobre una persona. Esa acción de engaño consiste en ese medio comisivo para llevar a cabo la conducta, y el fiscal fue claro en establecer que existía la denuncia que se presentaba por parte del apoderado, los registros de entrevista de los testigos, en el cual se establecía que usted promovía ese registro de las empresas que facturaban servicios, al parecer, que se habían prestado a la empresa Ferromex sin que eso hubiera acontecido. En ese sentido se considera que sí hay acciones de engaño, y que derivado de esas propias acciones de engaño o a consecuencia de esa acción se alcanzó un beneficio indebido que pudo ser tanto para usted como para terceras personas, toda vez que la empresa sí erogó esa cantidad de los 32.383.979 pesos, y eso pudo haber sido en contubernio con varias personas, inclusive con la moral ofendida, motivo por el cual considero hay ese dictamen contable en el cual se establece y se analiza toda la documentación que fue exhibida por parte de la gente del Ministerio Público, se estableció ese detrimento, existe ese informe de auditoría en el cual se advierte la existencia de esos pagos sin una evidencia documental que se hubiera realizado o que esos cursos hubieran sido impartidos, motivo por el cual
Considero que sí hay datos de prueba suficientes para establecer que se ha cometido ese hecho y la probabilidad de que usted es la persona que lo cometió es que, como reitero, señor Gustavo, en su contra obran señalamientos directos, a decir el señor Jorge Eduardo Aldana Luis, el señor Luis Enrique Sataraí Osuna, el señor Humberto Vázquez Garibay, que son personas que lo señalan a usted como la persona que cometió la conducta que ya tuve por establecida, motivo por el cual lo procedente es dictar un auto de vinculación en su contra, esto siendo las 14 horas con 43 minutos del día martes 17 de junio del año 2025, máxime el estándar de prueba que, como refirió el fiscal y fue puntual en establecer, se necesita para el dictado de un auto de vinculación a proceso. ¿Alguna otra petición, fiscal? Sí, señoría, la imposición de la medida cautelar y la oportunidad para la exposición. Adelante. Gracias, señoría. Bajo el deber del acta hago su conocimiento que momentos antes de la audiencia, por parte de la defensa, se me corrió traslado con diversos documentales. Es una entrevista a cargo de una ciudadana que refiere aquí ser la esposa del señor Joar Gustavo Calvillo Corona, en donde refiere que se encuentran rentando un inmueble en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, en Santa Anita, y agrega una copia de una identificación, en este caso la INE, que es de la misma entrevistada, Cecilia Díez Perches, y el acta de matrimonio correspondiente, acreditando el vínculo que los une, así como actos de nacimiento de sus hijos que procrearon debido a esa unión matrimonial. También agregan contrato de arrendamiento en copia simple del inmueble al que hacen mención en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, de los años 2017 y de los años 2022 al 2024. Lo anterior tratando de acreditar un arraigo correspondiente al señor Joar Gustavo Calvillo Corona, y agrega también copias de unos colegios o escuelas donde estudian los menores, que omito los nombres por ser hijos de la pareja antes mencionada. Tomando en consideración, su señoría, que únicamente me corren traslado con estos datos de prueba sin que avale ninguna prueba, carecen de fundamento sólido a criterio de esta fiscalía, ya que no se acreditan con algún elemento probatorio para hacer la circunstancia válida. No se cuenta con la declaración del supuesto arrendatario, en este caso de una femenina Dora Alicia Guadalupe Prado Orozco, que es la supuesta arrendadora de este inmueble. No se encuentra con algún dato o circunstancia válida, como lo son, para afirmar estas circunstancias, son únicamente indicios, no existe la probabilidad, más bien la circunstancia de que se acredite con algún medio de prueba estas documentales, tomando en consideración que no presentan ningún testigo. Esta fiscalía únicamente lo tiene como datos de prueba en sí, sin ningún medio de prueba que acredite lo anterior. Tomando en consideración eso, no se encuentra acreditado hasta este momento, a criterio también de la voz, un arraigo fehaciente, por lo cual no ha cambiado las circunstancias objetivas por la cual fue impuesta la prisión preventiva justificada, y tomando en consideración también que se realizó, se pidió a la unidad de medidas cautelares se realizara un estudio de riesgos procesales. Hago alusión a que fue entregado el oficio 4027/2025, está firmado por el licenciado Jacob Israel Sustaita Cervantes como encargado de la coordinación de evaluación de riesgos procesales de esta unidad. Para no analizar todo el documento en sí, dentro de este desarrollo de la entrevista refiere la carpeta de investigación de la cual nos ocupa, y que la persona entrevistada, en este caso Joar Gustavo Calvillo Corona, no concedió la entrevista. Sin embargo, dentro de la conclusión de este coordinador de evaluación de riesgos procesales,
refiere que ante la negativa de colaborar voluntariamente con el proceso de la evaluación constituye en sí mismo un indicador adverso en cuanto a su disposición para sujetarse al proceso penal, tomando en cuenta el principio de prevención previsto en el artículo 19 constitucional, la ausencia de datos verificables sobre el riesgo, ocupación, vínculos personales, impide establecer condiciones que garanticen la comparecencia del imputado ante la autoridad judicial, aunado a la magnitud del monto defraudado, el cual potencializada la posibilidad de evasión y entorpecimiento del proceso penal, específicamente si no se cuenta con una información que permita establecer las condiciones personales de estabilidad o de arraigo de la persona en estudio. Y al final pone: por todo lo anterior se considera que existen elementos suficientes de riesgo de sustracción de la acción de la justicia que se considera riesgo alto. Por todo lo anterior es que esta Fiscalía le solicita se reitere la prisión preventiva justificada que le fue impuesta en el término constitucional, lo anterior por el término de 1 año. ¿Sería cuánto? Sí, señoría, esta asesoría jurídica considera que dicha medida resulta necesaria, idónea y proporcional, atendiendo al monto del daño ocasionado, que constituye una afectación grave a la víctima por más de 32 millones de pesos, lo que deja en evidencia el carácter delictivo sistemático del imputado y la alta probabilidad de evasión al proceso penal al haber sido considerado sustraído de la acción de la justicia en su momento, y que fue el modo de conducción a esta audiencia. Por ese simple hecho se encuentra acreditado el riesgo de fuga, máxime que de los documentos que han corrido traslado a la Fiscalía y que los ha enunciado, pues evidentemente no se encuentran concatenados con diversos datos de prueba que acrediten su fiabilidad o que resulten idóneas y necesarias para acreditar un arraigo. Por el contrario, obra este documento de la Secretaría de Seguridad, del encargado de la Coordinación de Evaluación de Riesgos Procesales, quien es el área técnica de evaluarle el riesgo de una persona en sustracción de la justicia, y que lo consideró de un riesgo alto, señoría, por lo que de esta forma se actualiza lo contemplado en la fracción primera del numeral 168 del Código Adjetivo de la materia, respecto a la facilidad para abandonar el lugar por parte del ahora imputado. Por otro lado, del cúmulo de datos de prueba que han sido referidos, es evidente la acreditación de lo contemplado también en la fracción 69, en la fracción segunda del artículo 69 del mismo ordenamiento, en el sentido del peligro de influir en el coimputado, así como en los diversos testigos como Ángel Juvenal, para que se comporten de manera reticente, ya que está acreditada las amenazas recibidas por parte del ahora imputado en contra de dichas personas, principalmente Jorge Eduardo Aldana Ruiz, por lo que al haber sido su superior jerárquico durante muchos años y ahora declarar en su contra, pues evidentemente existe el riesgo de que cause una afectación en ellos y modifique con esto la teoría del caso de la Fiscalía de esta asesoría jurídica. Por todo lo anterior y lo manifestado por la Fiscalía, señoría, se encuentra acreditadas las circunstancias para que se continúe con la prisión preventiva solicitada por la representación social por la temporalidad fijada. Es cuanto, señoría. Sí, defensores. Primero que todo, me disculpa la gente del Ministerio Público, los originales aquí los tengo, tal vez mi compañero no se los pudo mostrar, le corro si los quiere observar, o si me permite primero hacerme cargo de la expresión y mostrarle los originales para que no generar esa duda. Como bien lo menciona la gente del Ministerio Público, existe la entrevista a la señora Cecilia Díaz Perches, recabada por esta defensa, en donde establece, como ya lo hemos mencionado, como lo ha mencionado la gente del Ministerio Público, en domicilio cierto, donde puede ser localizado, justifica que está unido en matrimonio a la referida Díaz Perches, que de este matrimonio han procreado diversos hijos, en los cuales todos estudian en esta localidad. De igual forma, también es preciso establecer que a pesar de que se ha separado de la empresa Ferromex en noviembre del 22, mi representado ha seguido residiendo en este estado, por lo tal consideramos que sí está acreditado el arraigo hacia esta ciudad, y por el contrario, en relación de manera particular a las expresiones realizadas por la asesoría jurídica, son meras suposiciones sin un sustento, ya que no existen denuncias o no puede darse por cierto que mi representado influirá de manera negativa hacia los testigos que hoy obran dentro de la carpeta de investigación, ya que no hay un dato cierto de que exista o haya
haya existido esa circunstancia. Hay solamente una declaración del señor Aldana, sin embargo, ni siquiera hay una denuncia formal ante una autoridad sobre estos hechos. Del contrato de arrendamiento, señoría, en donde se observa el domicilio que hemos mencionado, está expreso en el contrato original, que en unos segundos más, o si me lo permite, se lo pasaré directamente al agente del Ministerio Público, el cual está firmado por la señora Doralicia Guadalupe Prado Orozco, desde el 1 de marzo del 2017 en su calidad de arrendador, mi representado, el señor Calvillo, como arrendatario, y como testigo su propia esposa, la señora Cecilia Díaz Perches. Están también los originales de las actas de matrimonio y los actas de nacimiento. Aunado a ello, se agrega también un comprobante del servicio de Telmex de fecha 6 de mayo del 2017 a nombre de mi representado en el domicilio que hemos mencionado. Esto a fin de justificar que desde esa fecha tiene el arraigo en esa ciudad. Obra un recibo sobre el condominio Santa Anita de fecha 31 de julio del 2017, firmado, a favor del señor Gustavo Calvillo Corona en relación a mantenimientos que se hacen en dicho lugar de residencia. Están comprobantes de pagos, están expresiones del 16 de junio del 2025 del doctor Gabriel Domínguez Partida, director de Comunicación y Creación Audiovisual de la Escuela de Comunicación y Universidad Panamericana, en donde se constata que estuviera ahí el joven Gustavo Calvillo Díez, quien es alumno, es alumno actualmente de la licenciatura en Comunicación y Creación Audiovisual, actualmente cursando el 5º semestre. Obra también un informe de la coordinadora de promoción y admisiones de la Escuela de Comunicación, la licenciada Cintia Valeria Cervantes Montaño, en relación a que fue aceptado en el campus Guadalajara para que continúe con el curso que inicia en agosto del 2025. Obra también una constancia del colegio finlandés, donde la señora Cecilia Calvillo Díez es alumna regular del primer grado de secundaria. Este documento firmado del 13 de junio del 2025. Otro dato adicional que informamos, señoría, es que mi representado no cuenta ni con pasaporte ni con visa, muéstraselas, ni pasaporte ni visa vigentes que haga presumir visa y pasaporte que hayan vigentes que hagan presumir que se tiene la intención de sustraerse de la acción de la justicia. Ahora bien, en relación al informe que brinda el licenciado Jacob Israel Sustaita Cervantes, pues bueno, esta manifestación, mi representado refiere que no tuvo a la vista a esta persona o que desconocía de qué área acudía y por tal razón no se le dio la explicación y la narrativa de dónde puede ser localizado. Por tal razón es que consideramos que en efecto la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva sería gravosa o la más gravosa en perjuicio de mi representado, ya que, insisto, si bien es cierto ha sido vinculado a proceso, también cierto lo es que este delito es un delito patrimonial, inclusive esa instancia de parte no es un delito de los patrimoniales violentos, y porque consideramos además que con estos datos es suficiente para garantizar su proceso y la finalidad de la medida cautelar, que es continuar con el procedimiento, y consideramos que en este caso podría ser aplicable la medida cautelar de resguardo domiciliario, que sería suficiente para garantizar tanto la posible sustracción como la hace ver la agente del Ministerio Público, en la cual no estamos de acuerdo, así como la seguridad jurídica, y además la influencia que hoy ha elevado a esta consideración el asesor jurídico. Por estos datos, señores, que insistimos nosotros en la aplicación de esta medida cautelar. Sería todo. Sí, fiscal. Gracias, señoría. Esta fiscalía pues se sostiene en que no se encuentra corroborado con algún medio de prueba
las documentales con las que fue recorrido un traslado los abogados. No me refería a que eran únicamente copias simples, sino que no se encontraban corroboradas con algún testimonio como el del arrendador o el de la esposa que iba a manifestar a lo anterior, únicamente pues a criterio de esta fiscalía y respetando los criterios de las demás personas en esta audiencia, pues carece de un fundamento sólido, no existe o se considera que no existe algún medio de prueba que hayan traído ante esta audiencia para corroborar todo lo anterior, únicamente son datos de prueba que se incorporan a la carpeta de investigación sin que cambie la opinión de la voz. ¿Sería cuánto? Sí, eso. Sí, señora, insistir en que evidentemente de los documentos que nos corren traslado, pues no se acredita con otros datos de prueba la fiabilidad y mismidad de estos contratos de arrendamiento. Evidentemente, pues obra la firma o una firma al parecer del ahora imputado, pero pues no se encuentra ni siquiera un acta de entrevista del arrendatario que constate dicha situación. En los documentos se podrá acreditar, pero el arraigo de la señora Cecilia Díaz, que evidentemente no tiene relación en los hechos que nos ocupan. Es notorio que el estar casado o el tener hijos pues no garantiza que tengamos arraigo en un lugar, y por el contrario, más allá de las manifestaciones que estamos realizando con una de las partes, lo que sí es notorio es el documento de una autoridad encargada de ello, en donde pues dice que se potencializa la posibilidad de evasión o entorpecimiento del proceso penal y se considera de riesgo alto, por lo cual se insiste en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es cuanto, señoría. Ok. Finalmente, defensores. Se insiste en lo ya expresado, señoría. Señor Gustavo, ¿desea manifestar algo? No, señoría. Muy bien. Consecuentemente voy a resolver el planteamiento que se está solicitando por parte del fiscal. El motivo por el cual había impuesto la medida cautelar en la audiencia pasada, señor Gustavo, de prisión preventiva justificada, era porque consideraba que no estaba justificado un arraigo de su parte para efecto de llevar a cabo este proceso en libertad. Y no obstante, los documentos que se refiere primeramente que se están aportando en copia simple, que posteriormente hace llegar el defensor en copias auténticas, al parecer, a la gente del Ministerio Público, considero que en este caso asiste la razón al fiscal, señor Gustavo, y es por lo siguiente. Si bien es cierto, el artículo 314 establece que se pueden ofertar datos de prueba para efecto de llevar a cabo o argumentar en cuanto a ellos, también el 383 hace referencia a la incorporación de la prueba, y considero en primera que la forma en que tratan de hacer esa incorporación, de mostrárselos a la gente del Ministerio Público, no es la correcta. Debía ser a través de un testigo, como podría haber sido, ya como lo refiere el fiscal, la persona que firma el contrato de arrendamiento, es decir, la propietaria del inmueble, o en su caso por la pareja a la cual usted hace referencia, ya que el acta de matrimonio no en sí hace referencia a que usted viva en ese domicilio. Luego, entonces, en cuanto a lo que se hace referencia, considero que la autoridad encargada de establecer ese arraigo es la unidad de medidas cautelares, y si bien es cierto, usted no quiso dar una entrevista, se le respeta su derecho de guardar silencio en autoincriminación, pero considero que es la autoridad encargada y la potestada para efecto de poder emitir ese informe de riesgos procesales, y en base a eso establecer si existe un arraigo o no, porque ellos se dedican a ir al domicilio, realizar entrevistas y tener más elementos para efecto de establecer lo anterior, máximo por el monto de la cantidad que se está haciendo referencia por parte del asesor. En ese sentido se va a imponer dicha medida cautelar, pero no por la temporalidad de un año, tomando en consideración el hecho por el cual estamos analizando. Le voy a fijar únicamente por la temporalidad de 3 meses contados a partir del día de hoy, que nos encontramos al día 17 de junio del año 2025. En cuanto al cierre, fiscal. Esta Fiscalía propone 4 meses, señoría, ya que tomando en consideración y manifestado por el asesor, resulta necesario recabar un manual y realizar, me va a realizar propuestas de actos de investigación. Asesor. Sí, señoría, esta asesoría jurídica propone un plazo de investigación de 6 meses, ya que se está contratando los servicios de un especialista en materia informática para realizar periciales a los equipos de cómputo asignados a los empleados de dichas áreas.
De igual forma es indispensable recabar entrevistas de diversos empleados que corroborarán los hechos que se investigan y la elaboración de dictámenes que complementarán la actividad del caso de asesoría jurídica. De igual forma es importante y necesario recabar informe de la Comisión Nacional Bancaria de Valores respecto de las cuentas a las que se depositaron los pagos de las facturas y diversos actos de investigación de las personas que podrían estar involucradas en los hechos que se investigan. ¿Es cuánto, señoría? Sí, defensores, en cuanto al plazo. Sí, gracias, señoría. En relación a lo que refiere a la asesoría jurídica, si van a hacer una investigación diversa, no atañe nada a la investigación de mi representado. Refiere que la declaración de diversas personas, pueden ser 2 o más, consideramos que no es necesario la temporalidad de 6 meses como lo menciona. Hay que recordar que se le ha impuesto la medida de prisión preventiva justificada a mi representado, que es la medida cautelar más gravosa. Por tal razón, esta defensa considera que con 1 mes es suficiente como investigación complementaria, y aquí insisto, de las expresiones realizadas tanto por la gente del Ministerio Público y el asesor jurídico no refieren de manera fehaciente qué actos precisos de investigación van a realizar, y por tal razón es que esta defensa solicita solamente el mes y se dejen a salvo sus derechos por si consideran en un futuro ampliar ese término, soliciten la audiencia respectiva. Sí. Sería todo. Fiscal. Sin oposición, señoría, lo solicitado por la asesoría. Sí, asesor. Se insiste en la temporalidad por los actos de investigación que se encuentran pendientes por realizar, señorías. ¿Cuánto? Muy bien. El plazo, voy a fijar el mismo plazo que fijé para el tema de la prisión. Esto tomando en consideración de la fecha en que data la carpeta, data del año 2023, es decir, si les hacen falta algunos datos adicionales para efecto de llevar a cabo la investigación complementaria se pueden realizar, máximo que ya había solicitado esa información a la Comisión Bancaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En un determinado momento, si no se contara con esa información, el fiscal pudiera solicitar una prórroga o en su defecto tiene los medios de apremio para efecto de hacer cumplir sus derechos. En ese sentido, considero que 3 meses es más que suficiente para llevar a cabo el cierre de investigación complementaria y continuar con este proceso máximo que, como establecí, se dictó la medida cautelar de prisión en contra del señor Gustavo. Una vez dicho todo lo anterior y en el entendido que las partes tienen derecho a obtener copia de audio y video, así como de los registros que obran dentro de la presente carpeta, ¿habría más peticiones, fiscal? Ninguna, señoría, solo agradecer su tiempo y el de los presentes. Señora, muy buena tarde a todos. Gracias, defensor. Sí, claro, solamente una muy breve, si nos permite el tiempo razonable para platicar con nuestro representado, y de igual forma se le permite el acceso a la esposa, ya que hemos pedido una documentación que tiene el señor Calvillo Corona, y le va a dar la instrucción de dónde podemos ubicar esa información. Claro que sí. Será breve, señoría. Sí, yo le pediría al encargado únicamente que le permita platicar con el imputado y el encargado para que dejen pasar la esposa. Por último, sí, ¿es certificada de lo acontecido? Sí, está autorizada las copias de cualquier Muchísimas que gracias. solicite. No, al contrario, muy amable. Muy bien, al no existir más cuestiones pendientes por debatir, voy a declarar cerrada la presente audiencia, no sin antes agradecerles y desearles buen día, con permiso. Solicito a los presentes por para que se retire el juez de control.